¿cómo estamos? ¿Sí resucitó Jesús o no resucitó Jesús? A ver, ¿cómo estamos? Es el domingo de mayor fiesta del año. ¿Cómo estamos, familia? No, me parece que hubieran ganado las Águilas del América. Ganó el más grande de todos. Ganó y no ganó para él, sino que ganó para todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dale un aplauso fuerte, digno del Rey de Reyes, del Campeón de Campeones. Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Así que regálale y levanta el mejor aplauso que puedas regalarle esta mañana. Qué domingo más emocionante, familia. No hay para nosotros los de la fe un domingo más emocionante, más importante en el año que el domingo de la resurrección. Gracias, Isaac. Quiere que se oiga fuerte el Isaac, ¿verdad? Doble micrófono, doble poder, ¿no es cierto? Ok. Wow. Iniciamos, de hecho, el domingo pasado con un increíble mensaje de parte de Isaac. ¿Cuántos les gustó el mensaje del domingo pasado? Dios no es el rey que quisiéramos, es el rey que necesitamos, que toda persona necesita en su vida. Él es un rey para todos. Él es un rey que ha venido a traer salvación y vida eterna. Y a lo largo de esta semana, desde el domingo pasado, hemos viniendo recorriendo un camino claro con un mensaje contundente. Es suficiente. Dios es el rey suficiente, el rey que llena todo vacío, el rey que suple toda necesidad, el pastor en el cual encontramos todo lo que necesitamos y nada nos hace falta. Aún en los valles más tenebrosos y las circunstancias más difíciles que podamos estar atravesando, si el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Él es suficiente y más que suficiente. No, familia, no me están captando y perdónenme. Perdónenme, pero no te voy a dejar que vivas un domingo más. Es el domingo que recordamos la victoria más importante. No solamente fue su victoria, sino que también fue la victoria porque Él peleó la batalla por ti y por mí. Él no necesitaba pelear esta batalla. Él ya era victorioso, pero descendió a la tierra para hacernos más que vencedores junto con Él. Él era nuestra única esperanza, Él era nuestra única opción, nuestra única salvación. Y Él lo sabía y por eso se despojó de su gloria, tomó la semejanza de hombre, bajó a esta tierra, vivió entre nosotros y entregó su vida en la cruz, derramó su sangre para darnos lo que jamás hubiéramos podido alcanzar. El día jueves estuvimos recordando, o quizás algunos de nosotros conociendo este canto que era una tradición en la noche de la Pascua, cuando se tomaba la cena del cordero que era sacrificado para el perdón de los pecados de la familia. Se cantaba un canto llamado Dayenu. Dayenu, que significa habría sido suficiente. Y estuvimos hablando sobre esto el día jueves. Este canto en el cual el pueblo de Israel reconocía cada una de las proezas que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos hacia una tierra buena, donde el canto reconocía: si tan solo nos hubiera sacado de Egipto y nos hubiera liberado de la opresión de los egipcios y nos hubiéramos quedado en el desierto, habría sido suficiente. Si solo hubieras abierto el mar delante de nuestros ojos, pero no lo hubiéramos atravesado, habría sido suficiente. Si hubiéramos atravesado el mar cuando se abrió en seco y no hubieras eliminado a nuestros enemigos con las aguas, habría sido suficiente. Si hubiéramos atravesado el mar y hubiéramos perecido en el desierto, aún habría sido suficiente.
Si hubiéramos peregrinado en el desierto, pero no nos hubieras proveído con maná y codornices, habría sido suficiente. Si nos hubieras alimentado en el desierto, pero no nos hubieras dado una tierra propia, habría sido suficiente. Si nos hubieras dado una tierra propia, pero no nos hubieras concedido un templo, la casa de Dios, donde te pudiéramos adorar, habría sido suficiente. Era un canto que no se levantaba desde la conformidad, sino que se levantaba desde la gratitud, sin perder el asombro por cada una de las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel a su favor. De la misma manera, nosotros el día jueves levantábamos a Dios una adoración diciendo: Señor, si tan solo me hubieras salvado, pero no me hubieras sanado, habría sido suficiente. Señor, si tan solo me hubieras salvado, pero no hubieras restaurado mi matrimonio, ya habría sido suficiente. Señor, si solamente me hubieras encontrado, pero no hubieras restaurado mis finanzas, no hubieras restaurado mi alma y no hubieras restaurado mi mente, habría sido suficiente. Pero gracias a Dios que no tenemos el Dios de lo suficiente, tenemos el Dios más que suficiente, que nos responde, que nos sostiene y que nos guía. Y el día de hoy estamos llegando al punto medular de esta semana, en el cual recordamos la crucifixión y la resurrección de nuestro Jesús. Jesús pagó el precio más alto y suficiente para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de la humanidad. La obra de la crucifixión y de la resurrección nos enseña ciertas verdades que no solamente son vitales para nuestra salvación, sino que también son vitales para nuestro caminar en la fe. Cuando estudiamos a profundidad y comprendemos lo que cada uno de los evangelios nos relata sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús, no solamente hay poder para nuestra salvación eterna, sino que hay poder transformador para nuestra vida en la tierra cuando caminamos en la fe. Y para ello te voy a pedir que me acompañes a Mateo capítulo 27 y vamos a leer del verso 35 al verso 46 desde la perspectiva de Mateo, desde la narrativa que él nos comparte respecto a la crucifixión de Jesús. Dice: después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Verso 45. Al mediodía, en 9 minutos, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa presencia. Señor, qué domingo más importante en el año.
en el cual recordamos y honramos, Señor, no solo el acto de amor más grande que ha visto esta tierra, sino el acto más poderoso que ha testificado esta tierra, el que tú fuiste, Jesús, por Dios, levantado de entre los muertos, que la muerte no te pudo contener, porque tú eras el pago suficiente por todos los pecados de la existencia de la humanidad, y que con ello has sido sentado a la derecha del Padre, reinando lleno de gloria, y has compartido tu victoria con cada uno de los que hemos creído en tu resurrección. Señor, que sea a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Es difícil, la verdad, seleccionar un segmento de la crucifixión de Jesús. Debatía entre cada libro de los evangelios sobre cuál pasaje leer, porque cada uno de ellos nos revela el poder de la cruz y de la resurrección de una manera muy especial. Pero de una manera muy breve quiero compartir contigo tres cosas que nos revela la crucifixión y la resurrección de Jesús. Porque a veces me temo que pensamos que lo más trascendente fue la crucifixión de Jesús. Y ciertamente la crucifixión de Jesús fue algo sumamente trascendente, porque Jesús no perdonó, o Dios no perdonó nuestros pecados omitiéndolos o ignorándolos. No, porque Dios es un Dios justo, que cumple su palabra y que no viola su ley. Entonces puso al único que era capaz de pagar el precio del pecado, que es la muerte. Entonces la crucifixión sí es sumamente trascendente, pero la resurrección es vital para nuestra justificación. Y hoy quiero de una manera sencilla y breve compartir contigo tres cosas, tres verdades vitales que nos revelan la cruz de Jesús y su resurrección. Número uno, primero, la cruz, la aparente derrota. La cruz nos revela que en Dios muchas veces lo que parece el final solamente es el comienzo de una nueva vida. Muchas veces lo que parece la derrota solamente es el preámbulo de la más grande victoria que estamos por ver. Isaac nos compartía del Mesías, el rey suficiente. Pero imagínate el contraste que estaba teniendo el pueblo judío cuando tan solo 4 días atrás habían estado cantando Hosana al hijo de David, sálvenos ahora, y 3 doritos después tienes tu esperanza clavada en una cruz. Eso no comunicaba suficiente. De hecho, eso comunicaba fracaso, comunicaba pérdida, comunicaba derrota. Era un mensaje desesperanzador para todos aquellos que habían estado esperando un libertador, un redentor. Y la obra de nuestro redentor comienza su etapa final en una cruz con una aparente derrota. Tú y yo conocemos la historia, y la verdad es que es fácil para nosotros, en comparación a quienes vivieron en ese tiempo, creer con fe en la resurrección de Jesús, porque es un evento que ya sucedió. Pero tratemos de ponernos en los zapatos de aquellos que habían cantado 4 días antes Hosana al hijo de David. Pongámonos en los zapatos de aquellos 12 que habían entregado los últimos 3 años de su vida para seguir a Jesús, y habían creído de manera devota en Él, y habían dejado amigos, familia, trabajo y todo lo que tenían, y ahora están viendo a aquel por el cual entregaron absolutamente morirse delante de sus ojos. La cruz era la aparente derrota. La cruz era el desperdicio de 3 años de familia, de trabajo, de bienes y propiedades. Pero si algo nos enseña la cruz, es que cuando Jesús está en medio,
lo que parece una aparente derrota solo es el inicio de una nueva victoria en nuestra vida. ¿Sabes? Al igual que la cruz del Calvario, muchas veces en nuestro caminar cristiano hay situaciones que enfrentamos en nuestras vidas, hay circunstancias de aparente derrota, porque son una pérdida, son un rotundo fracaso, son el final, el trabajo que se perdió, la relación que se rompió, la enfermedad que llegó, la crisis que nos alcanzó. Pero no importa que sea la peor cruz que te puedas imaginar, mientras Jesús está presente, puedes estar seguro que esa aparente derrota terminará en un tremendo suceso de victoria. Si en la cruz, donde el hombre vio un final desesperanzador, Dios estaba provocando el inicio de la obra más grande a favor de nuestra vida. Que no puede sacar Dios de las circunstancias más difíciles, más adversas, más oscuras y más inciertas de nuestra vida. Que no será capaz de sacar Dios de nuestra efímera situación, de nuestra efímera aflicción. Porque solo Dios es capaz de sacar el gozo de en medio de la tribulación. Solamente Él es capaz de traernos la paz en medio de la tormenta. Solamente Él es capaz de proveer agua en medio del mismo desierto. Solamente Dios es capaz de sacar vida aún de la misma muerte. No sé cuál es tu aparente derrota, una familia, un matrimonio, una situación de salud, una situación personal, pero quiero decirte que si Dios está en medio de tu cruz, solamente es aparente derrota, porque viene una segura victoria. Vamos, alguien le puede agradecer a Dios que tenemos esta esperanza en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de la pérdida familiar, pérdida de salud, pérdida relacional. Tenemos una esperanza que no nos defrauda. Cristo Jesús, en medio de toda la aflicción, Él ha vencido al mundo. Lo segundo que nos revela la cruz no solamente es que muchas veces la aparente derrota solo es el inicio de una nueva victoria, sino que Jesús en esta vía de crucifixión expresó 7 frases, las cuales cada una de ellas son de suma trascendencia. Hay mensajes completos sobre las 7 frases de Jesús, pero hoy yo quiero compartir una contigo que se encuentra en Juan capítulo 19 verso 30 y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta fue la última frase de Jesús sobre la cruz. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó su espíritu. Esta frase que Jesús dijo, que en el original lo que él dijo fue tetelestai, era una frase que se usaba cuando una deuda era pagada, cuando un trabajo era terminado o cuando un sacrificio era aceptado. La palabra que se decía para validar el pago que se había hecho era la palabra tetelestai. Y en la cruz significa: tu deuda fue pagada, el pecado fue cubierto y la obra fue completada. El día jueves estábamos estudiando el canto de Dayenu, que significa habría sido suficiente. Pero sobre la cruz Jesús no dijo suficiente. Sobre la cruz Él dijo: consumado es. No hay nada más que agregar. Él no dijo está comenzado, no dijo está en proceso. Él dijo consumado es. La deuda fue pagada, el pecado fue cubierto, la obra está terminada.
Veníamos de una forma de vivir en las que nos conformábamos con lo suficiente. Dios hacía una cosa y el pueblo decía, era suficiente. Puede que haga más, pero era suficiente. Pero Dios siempre hacía más. Por ejemplo, los sacó de Egipto y el pueblo dijo, es suficiente, pero los llevó al desierto. Y el pueblo dijo, es suficiente, pero les dio provisión. Y el pueblo dijo, es suficiente, pero les dio una promesa. Y el pueblo decía, es suficiente, pero les dio una tierra. Y en Jesús también, Él fue más allá. No le bastó con que hubiera sido suficiente, sino que Él no solo hizo lo suficiente, Él completó todo, porque Él es el Dios más que es suficiente. No necesitamos añadir obras, no necesitamos añadir méritos, no necesitamos añadir más esfuerzos humanos, porque todo lo que tú y yo no hubiéramos podido hacer, Jesús lo completó en la cruz. Ya no vivimos desde la perspectiva del mérito, ya no vivimos desde el espectro de los logros, ya no vivimos desde el espectro de los esfuerzos humanos. Vivimos desde la confianza que Jesús lo ha hecho todo. Él ha terminado la obra, nada necesita ser añadido. Ya no vivimos para el cumplimiento de la ley, vivimos desde la hermosa gracia derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos dio lo que no merecíamos. Vamos, darle un fuerte aplauso a Él. Familia, tú y yo no trabajamos para ser aceptados. Tú y yo no servimos para ser aceptados. Tú y yo no buscamos vivir en obediencia a Dios para ser aceptados, sino que vivimos desde que ya somos aceptados. No vivimos por buenas obras, sino que vivimos para buenas obras. Hay una gran diferencia. Ya no luchamos por aprobación, sino que vivimos desde el hecho y la realidad y la verdad de que ya hemos sido aceptados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no hay nada que yo tenga que hacer para ser aceptado por Dios, más que creer en la obra de Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Creer en la obra de aquel que Dios envió. Y por eso dice Corintios que la obra de la cruz es una locura para los que se pierden, pero es poder para los que creen en la cruz del Calvario, porque entendemos que el precio que jamás pudiera haber pagado fue pagado por Cristo Jesús en la cruz. Y por eso la cruz es tan esencial y tan trascendente para nosotros. Porque la cruz fue la justificación. La cruz fue la forma en la que Jesús nos redimió. Pero está Jesús en la cruz. Está ahí golpeado, dice que no había forma en él. Está Jesús desangrándose, herido, crucificado. Y en su último aliento dice la frase tetelestai, consumado es. La obra ha sido terminada. Pero ahora la pregunta queda al aire: ¿cómo sabemos que realmente fue suficiente? ¿Cómo sabemos que esa obra en la cruz fue aceptada? Y la respuesta a esta pregunta no la encontramos en la cruz. La respuesta a esta pregunta, si la obra del sacrificio de Jesús sobre la cruz fue aceptada, la encontramos en el hecho de que 3 días después, hasta el día de hoy, esa tumba sigue vacía. Número 3, la tercera revelación de la cruz y la resurrección. La resurrección es la aprobación de Dios. La resurrección fue la forma en la que Dios respondió al consumado es.
La cruz, Jesús dijo: consumado es. Pero cuando Dios lo levantó de entre los muertos, fue Dios respondiendo: el pago ha sido aprobado, la obra está completa, el sacrificio fue aceptado, la deuda fue pagada, el pago ha sido aceptado. La resurrección lo que nos muestra es que ya no hay nada que pagar por ti y por mí. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por la causa de nuestros pecados. Ok, Él fue entregado a la muerte por los pecados tuyos, por mis pecados, pasados, presentes y futuros. La crucifixión, la cruz, era trascendente, era necesaria, porque el pecado no iba a ser omitido, el pecado necesitaba ser pagado. Pero la resurrección es la respuesta de Dios del cielo a la humanidad, diciendo: el sacrificio que se ha hecho una vez y para siempre es más que suficiente. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, tú y yo seguiríamos esclavos del pecado. 1 Corintios 15:17 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Pero ¿sabes qué, familia? El hecho de que la cruz está vacía, la tumba está vacía, es la prueba perfecta de que el pago de Jesús sobre la cruz del Calvario fue más que suficiente para perdonar cada uno de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino ahora somos aceptos delante de la presencia de Dios. Podemos entrar directamente confiados ante el trono de la gracia por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y no solamente fuimos perdonados, sino que ahora tú y yo somos aceptados. Jesús no salió de la tumba porque había algo pendiente por hacer. Jesús fue levantado de entre los muertos y dejó la tumba vacía porque todo había sido terminado. No había nada más que añadir. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, esto es importante, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos nos revela otra confirmación de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús por el resto de la historia. Los sacerdotes, desde la liberación del pueblo de Israel hasta el momento de la crucifixión de Jesús, estaban en continuo trabajo. El sistema sacerdotal constaba de un sacerdote que nunca se sentaba, porque el trabajo nunca terminaba. Pero en Jesús, quien la palabra dice que Él es nuestro sumo sacerdote, ahora está sentado, dice la palabra, a la diestra del Padre. Pregunta: ¿por qué, si Jesús es el sumo sacerdote, no está de pie como los sacerdotes que servían en el templo del Señor? ¿Sabes por qué? Porque los sacrificios que los sacerdotes presentaban en el templo del Señor nunca fueron suficientes. Pero Él se puede sentar porque ya no necesita estar de pie interviniendo una y otra vez, porque su sacrificio fue más que suficiente para perdonarnos del pecado una vez y para siempre. Jesús no resucitó para terminar algo pendiente. Él resucitó porque ya todo estaba terminado. El sacrificio, familia, fue aceptado y con Él nosotros también
fuimos adoptados y hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Para cerrar, mi pregunta para mí es: si la tumba vacía es la evidencia de que todo fue perdonado, el sacrificio fue aceptado, he sido lavado y he sido adoptado, entonces ¿por qué sigo viviendo como si debiera algo? ¿Por qué sigo pensando que necesito méritos, que necesito obras, que soy injustificable y que el sacrificio de la cruz entonces, por lo tanto, no fue suficiente? Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo consideramos que hay un pecado en nosotros demasiado grande para ser perdonados. Le estamos diciendo a Dios: el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente. Entonces, si Dios ha considerado que fue el pago justo por nuestros pecados, a tal grado que en la muerte ya no lo pudo contener, eso me dice que no solo fue el pago justo, sino que fue el pago más que suficiente. Le quedó dinero de sobra, le sobró feria a Jesús, en otras palabras, para levantarse de la muerte. Dejó a la muerte en bancarrota. Entonces, ¿por qué yo sigo viviendo como si no hubiera sido suficiente? ¿Por qué en ocasiones volvemos a vivir como si estuviéramos en la bancarrota espiritual? Como si Dios no me hubiera perdonado, como si aún faltaran pecados por pagar, como si consumado no hubiera sido suficiente. Familia, Jesús no está en la cruz y no está en la tumba, está en el trono, y ese es un recordatorio de que no hace falta nada. Ciertamente la cruz fue el pago, pero la resurrección fue la confirmación. La cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo. No hay nada por pagar. El pueblo decía: habría sido suficiente morir Jesús, habría sido suficiente. Pero en cambio Dios lo resucitó de entre los muertos. En Jesús no fue solo suficiente, en Jesús no fue parcial y no fue temporal, fue total y completo. En la cruz Jesús tomó toda deuda, todo pecado, toda separación y dijo: consumado es. Ya no más deuda, ya no más esclavitud al pecado, ya no más separación. Él rompió el velo de arriba abajo que nos separaba de la presencia de Dios, para que nosotros podamos entrar totalmente confiados y con facilidad ante la presencia de Dios, por la inigualable y bendita obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Es por ello, es por eso, familia, que dedicamos nuestra vida entera a Jesús, porque no tenemos un perdón parcial, sino total. No fuimos salvados de manera parcial, sino fuimos salvados de manera total, porque no hay nada que necesite ser agregado, porque lo que Él hizo es más que suficiente, y por eso Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo reconocimiento, de toda adoración y exaltación. Él es digno de toda mi devoción. Él es digno de toda mi vida, no solamente de una parte de mi vida. Él no solamente es digno de 2 horas a la semana. Él es digno de cada pensamiento, de cada respirar, de cada minuto, de cada centavo, de cada habilidad, de cada uno de mis hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque el precio que Él pagó es más que suficiente para dedicarle mi vida, y todo lo que tengo, todo lo que soy, es digno de ser entregado como una ofrenda de amor, de gratitud, porque Él no solo hizo suficiente, hizo más que suficiente. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pero también es el León de Judá que defiende a aquellos que han puesto en Él su esperanza. Vamos, puedes levantarte hoy y levantar con ello también un canto de adoración y decirle: tú
eres digno de abrir el libro y desatar tus sellos de la adoración más alta de los cielos, que toda la creación te adore a ti. Vamos, puedes decir: tú eres digno, el que fue